Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo de productos terminados en el que hoy os traigo un montón de productos que quiero compartir con vosotros, lo que me han parecido y si han dejado huella en mí o no. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, porque este vídeo yo lo tenía programado para mostraros productos que son de higiene personal o bien del hogar. Pero bueno, se me han ido acumulando porque he ido terminando otros productos también cosméticos. Así que bueno, veo que hay mucho producto. Si veo que se me hace muy largo y que me enrollo en alguno de ellos, os lo haré en dos partes. Voy a empezar por productos del hogar, como puede ser, por ejemplo, este Mimosin. Este yo creo que lo compré en Family Cash. Este producto me gustó mucho por el aroma que tenía al sacar la ropa, pero si tengo que ser sincera, no lo recuerdo como un producto duradero. Es decir, cuando salía la ropa de la lavadora sí que notaba ese aroma a lo que es este producto. Podía distinguirlo a lo mejor de otro, pero como os digo, para ser sincera, no es un producto que piense que dejó en mí como esa huella de decir lo quiero volver a repetir. A ver, si lo tuviera que volver a usar, lo usaría. Es un suavizante, pero ya digo, no muy duradero. No noté la ropa demasiado esponjosa ni suave, normal. Entonces pues bueno, yo seguiría probando otros antes que comprar este, pero como bien digo, un suavizante. Si tuviera que volver a comprarlo, lo compraría, pero si puedo tener la opción de elegir otros, pues no lo volvería a comprar. Bueno, seguimos con productos para el hogar. Tengo este lavavajillas Ultra. ¿Por qué compro este lavavajillas? Pues bueno, básicamente por comodidad, porque quien va al Mercadona necesita lavavajillas y no le da por comprar este producto. Hay muy pocas opciones y bueno, una de ellas es esta. Es bastante más económico que la otra opción, que es Fairy. Y bueno, pues muchas veces, según el momento en el que yo me encuentre, pues he optado por este lavavajillas. Es cierto que en el último año yo estaba utilizando otra de Fairy. Hace muchos años que lo gastaba. Luego pues por economía empecé a ver que este era una buena opción y pues he estado utilizando bastantes años el de Mercadona, pero últimamente me parecía como más aguado. Es verdad que para lavar los platos va bien, pero Fairy tiene algo que vuelve. Entonces me apetecía mucho volver a usar Fairy y el año pasado pues empecé a utilizarlo. Uno de los días que me hacía falta lavavajillas, que bajó mi marido a comprar, pues nada, me trajo este. Le dije que hacía falta, no le dije que me cogiese Fairy y él, pues como muchas veces habíamos cogido este, me cogió este. Es verdad que hay una diferencia de precio que se nota bastante, pero también es verdad que a mí me gusta mucho más lavar los platos con Fairy. No sé si por el aroma que me deja a la hora de estar lavando los platos, porque sabéis que desprende, cuando pones el jabón, desprende ese aroma a lavavajillas. También hace mucha más espuma Fairy que este. Este, como digo, es más aguado y bueno, pues te lava los platos. Si no tienes otra cosa, lava los platos, que es lo importante. Pero esa experiencia de lavar los platos que te queda como buen sabor de boca es para mí mucho más agradable el Fairy. Entonces bueno, quería dejaros la impresión mía con él. Si no tienes otro para compararlo, pues es un lavavajillas que te frega los platos y ya está. Pero si tengo que compararlo con algún otro, como he hecho con el producto anterior, en este caso pues con Fairy, que es el que tengo más presente, pues no lo compraría, preferiría comprar Fairy. Vale, otro producto que también he terminado recientemente es este ambientador de Mercadona, marca Bosque Verde, y no sé si era de rosas o de flores en general. Bueno, aquí voy a hacer un parón para hacer una pequeña aclaración.
Yo hace tiempo que no estaba utilizando ambientadores ni cosas químicas, intento evitar al máximo todo lo que sean productos contaminantes. Aún así, no al 100%, hay veces que me dejo llevar por lo que es el día a día, por la facilidad, por la flexibilidad, y en muchas ocasiones pues sí que utilizo cosas que llevan químicos. En este momento, hace tiempo que yo no estaba utilizando ambientadores para perfumar la casa. Estaba utilizando vaporizadores con aceites esenciales, y por ese motivo principalmente yo no compraba ambientadores hace ya por lo menos 2 o 3 años. Deciros que cuando yo estaba en el hospital, bueno, pues allí compartíamos habitación 2 personas, entonces pues bueno, los olores no son siempre tan agradables que te hacen sentir como que estás en casa. Es un hospital y eso se percibe en el ambiente. Entonces bueno, le dije a mi marido que a ver si me podía traer un ambientador, y bueno, él me trajo este. Y bueno, dicho esto y aclarándolo, pues deciros que cuando vine del hospital, pues muchas cosas las he tenido que cambiar por facilitar pues todo el proceso de incorporarme a mi casa otra vez y demás, y también pues por hacer que mi marido no se vuelva loco. Entonces un día le dije que me subiese un ambientador para darle, porque la casa estuvo cerrada, aunque venían alguna vez mis hijos, pero bueno, la casa ha estado cerrada como 4 meses. Entonces bueno, en algunos espacios me apetecía poner un poquito de aroma de ambientador, y dado que no tenía ahora mismo la facilidad que os digo de los aceites esenciales, pues me compró este mi marido, y pues no me ha disgustado. Es un aroma suave, no se me queda en la garganta, que para mí es muy importante, porque hay algunos que se me quedan aquí y me producen tos. Y por otro lado, a ver, perfuma, no es, como digo, no es empalagoso, pero tampoco es un aroma que a mí me mate, no es que me encante el olor que hace, no huele mal, huele como a flores, pero pues bueno, a flores de ambientador. Entonces, pues bueno, si lo tuviera que volver a repetir, porque voy a Mercadona y no hay ningún otro, pues lo volvería a comprar. La experiencia no ha sido mala, pero tampoco es, ya digo, una cosa que diga, me encanta. Así que, bueno, que lo sepáis, si os gustan los olores suaves y a flores, pues está bien. Ahora estoy utilizando otro que me gusta mucho más, el aroma que deja, y bueno, os hablaré de él en el siguiente productos terminados, pero eso será en otro vídeo. Y ahora seguimos con estas toallitas, que para mí esto se ha convertido en un imprescindible. No hay lavadora de color que no ponga una toallita de estas. Las pongo como con más confianza de que si algo desprende color no se va a impregnar la demás colada que hay. Así que bueno, ahora es una de las cosas que cuando no me quedan como ahora, ya la tengo puesta en la lista de la compra para cuando vaya a comprar, subirla a casa. Si no las conocéis, os las recomiendo, sobre todo si os pasa como a mí, que mezcláis la ropa. Yo no mezclo normalmente blanco con color, pero sí que mezclo colores. Si no las conocéis, os las recomiendo, sobre todo si os pasa como a mí, que soléis mezclar colores. Bueno, en esos casos van genial, aunque no pongáis blanco con color, pero si mezcláis colores, son ideales para atrapar si alguna prenda suelta algo de color. Vale, otra cosa que tengo aquí es este gel de baño. Este creo que es Q la marca, es de Día, esta es la marca que tiene Día. Y este lo compré porque ponía que es con sales minerales y colágeno marino. Y bueno, pues básicamente un gel, no tengo nada que decir, no he visto que mi piel fuera que resplandece después de utilizarlo. Eso sí, el olor, cuando lo abres, el olor no es gran cosa, no te atrapa y dices qué bien huele, pero sin embargo una vez puesto en la piel, cuando te estás duchando, es bastante agradable. Así que, pues bueno, si lo tuviera que volver a comprar, pues lo compraría. Pues nada, que se me ha calentado la cámara, he tenido que dejar descansar un poquito que se enfríe, he aprovechado para ir a comer y nada, ahora seguimos con el siguiente producto que creo que me he quedado por aquí, y era este gel. Es de la marca Hydrogenes, es de Romero,
que deciros, este más que por propiedades ni nada, es por el olor que tiene. Este gel concretamente lo cogí, para seros sincera, era un poquito reacia a las cosas que me tengo que comer, me cuesta ponérmelas por encima. Entonces pensaba que iba a oler a paella y bueno, lo vi bastante, me gusta mucho el olor a romero, pero en este caso fui bastante, me hice un poquito la remolona, como se suele decir, para cuando estuve en el supermercado decidir a cogerlo. Tengo que decir que la primera impresión cuando lo utilicé es que no olía para nada a comida, que es lo que a mí me iba a parecer. Y la verdad es que me gustó bastante la experiencia de ducharme con este gel. Era una sensación así como de frescor, para nada a comida, como os digo. Te estás duchando y si cierras los ojos, entre el agua que te cae y el olor así como a bosque, es bastante liberador, por decirlo de alguna forma, el ducharse con este gel. Y luego además, saber que no quiero mentir, y aquí en este trocito pone sin jabón, sin colorantes, sin folatos y bajo en sulfatos. O sea, además de que me gustó muchísimo, además pues bueno, es un jabón bastante respetuoso con la piel, con el medio ambiente y bueno, pone relajante. No sé por qué pone relajante, yo creo que es por la sensación que os digo de frescor, porque realmente el romero es estimulante. El romero, si tú lo utilizas en aceite esencial, ayuda a concentrarse, ayuda, por ejemplo, a las personas que quieren estudiar para tener la mente un poco más despejada. Entonces me imagino que es la sensación de frescor, la sensación de oler a fresco como en el bosque, lo que hace que el cuerpo se relaje. Bueno, pues al final me ha tocado coger el móvil para grabar porque no había manera que la cámara me termine de grabar el vídeo. Así que nada, voy a continuar. Creo que había terminado de hablaros de este producto. Este se ha convertido en uno de mis favoritos. Estoy utilizando otro que también, si tuviera que elegir entre el otro y este, no sabría por cuál decidirme, porque me gustan mucho los dos. Me gustan las sensaciones que ofrecen cuando te estás duchando, es tanto uno como el otro muy agradable, un aroma, tanto el uno como el otro, que a mí me transmite bienestar, me transmite pues esa paz interna que huele como a naturaleza. Y bueno, que deciros que lo que os he dicho, que se ha convertido en uno de mis favoritos. Bueno, otra cosa que tengo aquí son estas toallitas, iba a decir desmaquillantes, no, son toallitas desodorantes. Son de Deli Plus y llevan 20 toallitas. Estas las compré sobre todo por mis hijos, para que cuando acaban de hacer deporte tenían que volver a clase. Bueno, en la universidad no hay duchas, que yo sepa, me dijeron que no. Entonces, bueno, para cuando terminaban de hacer deporte, que pudieran ir a asearse al lavabo y con una toallita de estas, pues quitarse el exceso de sudor. Y bueno, las compré por eso, pero bueno, como las compré casi de mitad para final, pues cuando acabaron las clases, que ya no tenían más deporte, las dejaron aquí en casa y aquí se quedaron. Entonces, pues bueno, yo las cogí y me las puse en el bolso y bueno, las he terminado yo de utilizar. Estas toallitas cumplen su función, así que yo sí que las volveré a comprar. No recuerdo bien el precio que las compré, pero estaban como a 2 euros más o menos, no sé si un poquito menos o un poquito más, pero más o menos a 2 euros creo que me costaron. Así que nada, sí que las volvería a comprar. Bueno, se me está haciendo de largo este vídeo, pero más que nada es porque me estoy equivocando muchísimas veces. Vale, otra cosa que tengo aquí para enseñaros es este desodorante de Sanex. Este también lo utilizaban mis hijos. Me gusta mucho más que uno que estaban utilizando de Mercadona, que olía súper fuerte y cada vez que salían de la ducha me perfumaban todo el pasillo y bueno, era un olor así como muy potente, de los que no me gustan. A mí los olores muy densos o que no me los puedo quitar de la nariz
me molestan muchísimo. Así es que cuando fui a comprar estuve escogiéndoles entre unos y otros. No les gusta mucho el que va en rolón ni el que va en barra. Así que bueno, les cogí que es el que vi que tenía cero aluminio, cero alcohol. Lo bueno es que no me hace máscara como los otros que os decía, que se me quedaba aquí, me dejaban como una máscara totalmente con ese olor y no me dejaban oler nada más. Así que bueno, dentro de que es un desodorante en spray, tiene un olor bastante neutro, huele bastante bien, no se queda la máscara del olor que no se te va de ninguna manera, ni tampoco te camuflas si te quieres poner un perfume encima, no te lo solapa. Así que pues nada, huele a limpio. Y luego en cuanto a duración, es bastante duradero. Así que pues bueno, si lo tengo que volver a comprar, pues lo volvería a comprar porque es un producto que está bastante bien. Bueno, luego tengo esta mascarilla, a ver dónde está, aquí. Esta mascarilla que es la que vende Mercadona, es de Deli Plus y tenía toda la gama cuando salió el tema del método Curly, que estaba todo el mundo con el método Curly, ahora parece que se ha calmado un poquito. Bueno, yo como tengo el pelo rizado y muchas veces pues me noto que las puntas están bastante castigadas, tengo el pelo muy fino, entonces pensé que aunque yo no estaba siguiendo tal cual el método Curly, pensé que lo quería probar. Bueno, a mí esta mascarilla no me ha ido mal, para lo que son las raíces no me las ha engrasado, que es una de las cosas que muchas veces las mascarillas, lo que me ocurre con ellas es eso, que me engrasan la raíz, aunque me lo ponga de medios a puntas, pero no sé por qué, me engrasan la raíz. Y bueno, aunque yo no seguía el método Curly como tal, pues me fue bien, me desenredaba el pelo. Yo creo que me lo dejaba un poquito más blandito, yo tengo el pelo muy fino, entonces a nada que lo deje suave se me queda como muy blando. Entonces es lo que yo diría que me ocurrió con esta mascarilla, me ocurre con bastantes mascarillas. Entonces, bueno, no puedo decir que me haya ido mal, pero tampoco tengo nada que destacar. Para mí no ha significado un antes y un después, es una mascarilla que bueno, la utilizas, sabes que está haciendo pues un trabajo que es hidratar el cabello y ayudarte a desenredarlo, que es lo que yo quería básicamente, que me desenredase el pelo y pues que me ayudase con la hidratación, sobre todo de puntas. Así que nada, lo volvería a comprar si tuviera que comprarlo y no hubiera ningún otro, pero repetirlo teniendo más opciones, pues no creo que lo vuelva a repetir. Bueno, otra hidratante corporal que tengo aquí, también de Mercadona, de la marca Deli Plus. Esta es la famosa de naranja, creo que era. Vale, esta pone esferas, vitamina E, ácido hialurónico y creo que es de naranja, porque el olor, pues la verdad es que no sé dónde he sacado yo que es de naranja. No sé si lo he leído en algún sitio o es que al ponérmela me daba esa sensación. Ahora, como ya digo, es del año pasado y me quedaba muy poquito y la he ido utilizando según llegué del hospital, pues es la primera que utilicé. Deciros que es muy suavecita, si la habéis comprado pues no tengo nada que deciros, ya sabéis cómo es, pero a mí me pareció como hidratante para verano, muy agradable, se absorbe bien, es fresquita, el aroma yo creo que a mí me olía a naranja, no sé si lo oí o lo olí, pero sí es fresquita. Entonces por eso me gusta este tipo de cremas corporales, porque no son pringosas, no tienes que estar masajeando para que penetre en la piel y te deja la piel fresca, no te la deja pegajosa. Entonces es lo que más me gusta de las cremas, sobre todo para verano. Entonces, por eso esta me gustó mucho, no tanto como hidratante, porque si tienes la piel como muy seca, no te la recupera, no es una crema recuperadora de la piel, sobre todo si la tienes seca o deshidratada, pero sí para cuando sales del baño y no quieres que se pierda la humedad de la piel,
para esos momentos sí que viene muy bien y como digo, si es verano no es nada pringosa. No la he vuelto a comprar más que nada porque, bueno, cuando vine del hospital, como os he dicho, esta no es muy hidratante, me quedaba un pelín, cuando apenas, y yo lo que necesitaba era recuperar la piel, la tenía muy castigada, haber estado 4 meses en el hospital y bueno, compré otras dos, me están funcionando bien, las dos que compré, y ahora he comprado otra que salió de temporada, de verano, y bueno, llevo 3 en rueda, entonces bueno, no he vuelto a comprarla por ese motivo, pero cuando me quede sin hidratantes corporales, por supuesto, si la tengo que volver a comprar, sí que la compraría porque ya digo que es una crema que me ha gustado bastante. Vale, luego tengo este tarrito, es una hidratante en gel, creo que se llama Hidrata Gel, y es de ácido hialurónico. Yo lo compré el año pasado, lo dejé después de verano, bueno, en septiembre por ahí, lo aparqué, me empecé a poner otra más cremosa y luego lo recuperé cuando vine del hospital, en mayo por ahí. Tenía la piel bastante seca, entonces se lo bebía este producto, pero me refrescaba bastante. Lo bueno es que te lo pones y notas que te refresca bastante. Pese a ser un gel, no penséis que os lo ponéis y se seca enseguida. Es un gel, pero deja la piel jugosa. Yo este tipo de productos los busco mucho, sobre todo ahora en verano. A mí me gustaba mucho un producto, me iba muy bien, un producto de la marca Bioter que también era en gel. Yo creo que es cuando me aficioné a este tipo de producto. Y sobre todo lo buscaba cuando volvía de tomar el sol, me refrescaba muchísimo la piel. Bueno, pues este es muy similar, me gustaba mucho más el otro, se absorbía mucho más, dejaba la piel con más luminosidad. Entonces, bueno, este es un producto que os gustará, si os gusta esa sensación de frescor, que no sea una crema untuosa. Bueno, este producto os gustará. Independientemente, que ya digo que creo que hay en gel mejores productos, pero también hay que tener en cuenta que el precio no es el mismo que de otras gamas más altas. Entonces nada, para tenerlo sobre todo en estas épocas de tanto calor que no apetece ponerse nada pringoso en la cara, yo sí que lo recomendaría. Pues bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a dejarlo aquí, tengo algunos productos más pero los voy a dejar acumulados para el siguiente vídeo. No quiero cansaros mucho, hago estos vídeos con el fin de que os puedan entretener y por supuesto también que os sirvan a la hora de decidir, de tomar una decisión entre un producto u otro, o si estabais inseguras o indecisas, mejor dicho, por elegir un producto, pues que tengáis una pequeña idea, mi versión sobre lo que me ha parecido. Así que si os puede servir para tomar una decisión sobre un producto, pues me alegrará mucho saber que os ha ayudado mi opinión. Y nada más por hoy, os envío un beso muy grande allá donde estéis y nos vemos aquí en el siguiente vídeo. Hasta pronto. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.